¿Qué tal, chicos y chicas? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sombras y Voces. Yo soy Avi y los estaré llevando a mundos inquietantes. Esta noche es completamente algo diferente. No tenemos un invitado o invitada porque vamos a intentar descubrir a las mentes criminales. Como pudieron leer en el título, estaremos hablando de los narcosatánicos, de Matamoros, Tamaulipas. Los narcosatánicos fueron liderados por Adolfo de Jesús Constancio. Adolfo de Jesús nació el 1 de noviembre de 1962. Su madre apenas tenía 15 años cuando lo tuvo. Los padres de Adolfo de Jesús eran cubanos, refugiados en Miami. Aunque su padre y su madre lo bautizaron en la religión católica, posteriormente su madre lo guió hacia la religión Palomayombe, en donde fue sacerdotisa. La religión Palomayombe era derivada del Congo. Fue desarrollada en Cuba por esclavos de África. Sus deidades son Inzambi y Lugombe. Su forma de poder ver cosas o poder adivinar era con un cuerno santificado tapado con un espejo. La mamá tuvo 3 esposos, el padre de Adolfo y 2 más. Este último estaba involucrado en narcóticos y delitos. Su madre González y Adolfo de Jesús fueron arrestados numerosas veces. Adolfo logró graduarse de la secundaria, pero no del bachillerato, y fue cuando se hizo amigo de un sacerdote, quien le enseñaría habilidades para acabar siendo narcotraficante y estafador, en camino a la maldad. En su madurez apuesto y bisexual, sus amigos de Miami le consiguieron trabajo de modelo en México. Los primeros meses trabajó como modelo y como lector de cartas de tarot. Su carisma y sus supuestos poderes le dieron éxito en el mundo de la prostitución y la delincuencia. Así, recluta a Martín Quintana, Omar Orea. A mediados de 1984, Adolfo de Jesús se va de México y al poco tiempo regresa, convirtiéndose en líder de un poderoso culto establecido en Matamoros, donde vendían drogas, desplegaba ceremonias ocultas para protección para personas públicas, gubernamentales, narcotraficantes, artistas y personas de la élite de Ciudad de México. A mano, Lucía Méndez recuerda uno de los peores episodios de su vida. Sin embargo, fue vinculada junto a Yuri con Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, ambos personajes relacionados con el narcosatanismo. Puro invento, ¿no? A mí y a Yuri. Yuri tenía el apagón en primer lugar, un éxito impresionante con el apagón. Y yo tenía a Diana Salazar con ojos amarillos. Y lo único que les gustó fueron nuestros 2 nombres, porque yo tenía 3 meses de no salir de mi casa, porque Pedro Antonio tenía 3 meses de haber nacido. Yo creo que esto fue más porque murió su padre. Creo que si hubiera seguido vivo, nunca hubiera permitido que su madre lo dirigiera a la religión Palomayombe, porque recordemos que Adolfo de Jesús fue bautizado en la religión católica y sirvió como monaguillo. Para finales de 1987 ya secuestraba y asesinaba a personas para sacrificios. Las víctimas caían junto con rivales de culto y drogas. Adolfo de Jesús, junto con sus seguidores, fueron ganando popularidad hasta llegar al éxito rotundo con personas de la clase alta de Ciudad de México y altos mandos, entre ellos los narcotraficantes. Estos los empezaron a valorar
como tipo gurú y líder espiritual, aquí teniendo ya el alias El Padrino de Matamoros, siendo un negocio rentable donde cobraban por hechizos, trabajos de lectura y otros que se requerían sacrificios de animales. Empezó a asaltar cementerios buscando huesos humanos para su caldero. El culto respaldaba la idea de que los espíritus de los muertos serían más poderosos si se utilizaban los huesos de sacrificios humanos y no de cadáveres viejos. Así iniciaron los asesinatos y más de 20 víctimas cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en Ciudad de México y alrededores. De esta forma, Adolfo de Jesús decidió que necesitaba un estudiante americano y sus extremidades. Él creía que sus hechizos eran responsables del éxito de varios carteles y organizaciones criminales. Adolfo de Jesús se quiso asociar con la familia Calzada y su oferta fue rechazada. Al poco tiempo, 7 miembros de la familia Calzada aparecieron sin vida, sin cerebro, sin dedos, sin oídos ni columna vertebral, y el padrino se relacionó con el cártel de los hermanos Hernández. Sara Aldrete, en 1987, era una estudiante con honores y porrista, la cual era novia de un narcotraficante vinculada con los hermanos Hernández, llamado Gilberto Sosa. Fue reclutada por el padrino, convirtiéndose en la alta sacerdotisa del culto y segunda mano. Sara Aldrete dirigía a los seguidores cuando el padrino se encontraba traficando marihuana. De igual forma, era la principal reclutadora para las víctimas e integrantes. Adolfo de Jesús la bautizó como la madrina. Sara reclutaba a los nuevos integrantes, haciendo que vieran una y otra vez la misma película, una película de culto y sacrificios. Esto era para que se acostumbraran. En 1988 se mudaron al rancho Santa Elena, en Matamoros, una casa a mitad del desierto, y ahí hicieron sacrificios muy sádicos y sangrientos. Desvivían a extraños y a rivales. También albergaban cargamentos de estupefacientes. El 13 de marzo de 1988, todo ganaría obviedad al desaparecer un estudiante americano llamado Mark Kirloy, de 21 años, cuyo homicidio desataría pánico en Estados Unidos. Tomó importancia porque su tío trabajaba en las aduanas. Los seguidores del padrino secuestraron al estudiante americano Mark Kirloy en Matamoros, Tamaulipas. Mark se encontraba de vacaciones de primavera en su Spring Bay. Horas antes de su muerte fue torturado y violado. Según investigaciones, perdió la vida por un corte en la parte trasera de la cabeza. Posteriormente, le quitaron el cerebro y lo hirvieron en una olla. Una vez que su cuerpo estuviera descompuesto, le insertaron un cable en la columna para jalar sus huesos. Realmente hay que hacer una muy buena investigación para poder entender cómo es que capturan a Serafín y a sus cómplices. Recordemos que Adolfo de Jesús le había dicho a sus seguidores y convencido de que él tenía poderes y podía hacer una pócima que los podía hacer invisibles e indestructibles. Así que cuando las autoridades de México ponen el punto de inspección entre Matamoros y Reynosa, el error que cometió Serafín fue pasar por ese retén sin detenerse, siempre pensando que no lo iban a ver. Yo no sé cómo es que le creían tanto a Adolfo de Jesús. Así que se armó una persecución hasta llegar al rancho. Serafín y cómplices llegaron al rancho, dándose cuenta que las autoridades estaban atrás de ellos. Mientras esto sucedía, Adolfo de Jesús
Sara Aldrete y otros seguidores pudieron escapar. Autoridades mexicanas se vieron presionados por autoridades americanas, así que instalaron un punto de inspección en la carretera federal 2, que conecta Matamoros con Reynosa. Ahí detuvieron a Serafín Hernández con otros sospechosos. Estos los guiaron en el rancho Santa Elena. Las autoridades, cuando llegaron al rancho, encontraron cargamentos de narcóticos, armas de fuego, carros de lujo, calderas con cerebro humano, cabezas de animales como serpientes, tortugas, gatos, perros, cabras, y en las paredes se encontraban colgadas columnas vertebrales. Así que las autoridades, a punto de pistola, les ordenaron a Serafín y demás sospechosos para desenterrar los cuerpos. Tardaron horas, pero descubrieron que los cuerpos que sirvieron para los rituales eran de la contraria de su cartel y jamás secuestraron al azar, a excepción de Mark, que fue orden por el padrino. 3 de 15 cuerpos jamás pudieron ser identificados. El 12 de abril, Serafín y cómplices fueron llevados a la Judicial Federal, en donde, en una conferencia de prensa, declararon que Adolfo ordenó la captura y asesinato del joven estadounidense. Mientras Adolfo de Jesús, Sara Aldrete, Omar Orea, Martín Quintana, Álvaro de León huyeron a la Ciudad de México, donde los narcosatánicos tenían propiedades. En la captura existen 2 versiones. La primera, y la que afirman por testigos, es que Sara Aldrete, por la desesperación de salir del tormento que les esperaba, tiró una nota que decía: «Ayuda, estoy secuestrada por los que buscan». Esta nota fue encontrada por un ciudadano que pasaba a un lado de los departamentos en donde se encontraban los narcosatánicos. Este individuo dio aviso a las autoridades. La segunda versión fue que la policía de Ciudad de México identificó que los asesinatos de Matamoros eran similares a otros en Ciudad de México en 1987 y 1988. Y tras seguir las pistas encontraron el departamento en la calle Río Sena de la colonia Cuauhtémoc, a unas cuadras del Ángel de la Independencia. El 6 de mayo, cuando las autoridades querían entrar, Adolfo de Jesús comenzó a dispararles desde su ventana. Aventó todo tipo de billetes, tanto quemados y sin quemar, monedas y demás. Después de una hora, Adolfo de Jesús le ordenó a De León que lo asesinara a él y a Quintana. Recordemos que Quintana fue uno de sus primeros seguidores. De León no quería, se negaba rotundamente, así que Adolfo le dijo que si no lo hacía sufriría en el infierno, y de esta forma fue asesinado. Sara Aldrete, a la fecha, comenta que ella es inocente y sacó una autobiografía llamada Me dicen la narcosatánica. Omar Orea murió el 11 de febrero de 1990 de SIDA. Ovidio Hernández y Malio Fabio son prófugos de la justicia. El resto de cómplices se encuentran en cárceles.